Muy buenas tardes para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando. Eh, Bienvenidos de nuevo a esta segunda clase de Sistema Tributario Colombiano, módulo fundamental, llamado Tributario, Aduanero, Cambiario e Internacional TASI. Hoy vamos a trabajar un tema central dentro del sistema tributario. Es importante entender que vamos a trabajar este tema central, entendiendo que el cumplimiento fiscal, el régimen sancionatorio, la fiscalización de la DIAN, la facturación electrónica, la gestión documental tributaria y las buenas prácticas fiscales son importantes para poder entender esta segunda parte de la clase. Esta clase no busca que memoricemos sanciones como si estuviéramos repasando una lista de castigos. El objetivo es comprender algo más importante en el mundo empresarial. El incumplimiento tributario puede afectar la liquidez, la reputación, la operación y en casos graves la continuidad de una organización. Vamos a mirar entonces cómo el sistema tributario desde una perspectiva práctica, es decir, no solamente como una norma escrita, sino como una realidad que impacta a empresas, comerciantes, contadores, administradores, empresas y demás. Pensemos, por ejemplo, en una empresa pequeña que vende productos, factura todos los días, tiene proveedores, empleados y obligaciones ante la DIAN. Si esa empresa no declara a tiempo, no factura correctamente o no conserva los soportes, se le va a generar un problema que no aparece únicamente cuando llega una sanción. El problema empieza antes, cuando pierde el control de toda su información o de todo su control financiero. Con esa idea inicial, vamos a revisar entonces los objetivos de la clase. Como los podemos ver, entonces tenemos analizar los riesgos tributarios. Significa identificar qué situaciones pueden generar sanciones, intereses, requerimientos o investigaciones por parte de la autoridad tributaria. El riesgo tributario aparece cuando una organización no cumple adecuadamente sus obligaciones fiscales o cuando las cumple de manera incompleta, tardía o inconsistente, ¿vale? El segundo objetivo, comprender la fiscalización de la DIAN. La DIAN no actúa únicamente cuando una empresa comete un error visible. Hoy cuenta con herramientas tecnológicas, cruces de información, reportes de terceros, facturación electrónica que le permiten revisar los comportamientos tributarios de los contribuyentes con mayor precisión. El tercer objetivo es interpretar las obligaciones formales. No basta con pagar impuestos, también se debe presentar declaraciones, actualizar el RUT, expedir facturas, conservar soportes, reportar información y cumplir con plazos establecidos. El cuarto objetivo es aplicar buenas prácticas fiscales. Aquí entramos en el terreno de la prevención. Una empresa organizada tributariamente no espera que la DIAN la requiera, trabaja con anticipación, planea, documenta y verifica, ¿vale? Por ejemplo, una buena práctica sencilla es llevar un calendario tributario. Puede sonar muy básico, pero muchas sanciones nacen de una intención de evadir. No nacen de una intención de evadir, sino de una mala administración del tiempo. En tributario el olvido también cuesta y cuesta con intereses. Ahora vamos a entrar con la pregunta orientadora, con la que básicamente vamos a abordar esta segunda clase, perdón. ¿Cómo afecta el incumplimiento tributario la sostenibilidad y la reputación de las organizaciones? Bueno, esta pregunta es clave porque nos obliga a mirar el tema tributario más allá de la sanción, ¿cierto? El incumplimiento tributario afecta a la organización en dos dimensiones: la sostenibilidad y la reputación. Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a la capacidad de la organización para mantenerse en el tiempo. Una empresa que acumula sanciones, intereses, procesos de cobro o embargos empieza a comprometer su flujo de caja, su capacidad de inversión y su estabilidad financiera. Cuando hablamos de reputación nos referimos a la confianza que las empresas generan frente a clientes, proveedores, bancos, inversionistas, aliados y autoridades. Una empresa con problemas tributarios puede perder credibilidad, acceso a crédito o posibilidades de contratación, especialmente cuando trabaja con entidades públicas o grandes empresas que exigen cumplimiento normativo. Por eso el incumplimiento tributario no debe verse como un asunto aislado del contador, sino que es un problema de la gestión empresarial.
afecta a la administración, la estrategia, las finanzas y obviamente pues, la imagen institucional. Por ejemplo, imaginemos una empresa que quiere participar en una licitación, pero tiene inconsistencias tributarias o deudas pendientes. Aunque tenga un buen producto, buen precio y experiencia, puede quedar por fuera por no cumplir requisitos fiscales. Allí vemos que el problema tributario se convierte en un problema comercial y estratégico. ¿Vale? Bueno. El régimen sancionatorio y tributario. Bueno, el régimen, hay que entender lo siguiente, ¿no? Para dar continuidad con el tema. El régimen sancionatorio tributario es el conjunto de normas que establecen las sanciones aplicables por incumplimientos tributarios, ya sean formales o sustanciales. Cuando hablamos de incumplimientos formales nos referimos a obligaciones como presentar declaraciones, expedir factura, actualizar información, reportar datos o conservar documentos. En cambio, cuando hablamos de incumplimientos sustanciales, nos acercamos más al pago correcto del tributo, es decir, al deber material del contribuidor. La finalidad de este régimen no es solamente castigar. Su finalidad principal es promover el cumplimiento tributario, proteger el recaudo del Estado, reducir la evasión, la omisión fiscal y fortalecer la cultura tributaria. Esto es importante, queridos estudiantes, porque el sistema sancionatorio busca corregir conductas. La sanción opera como un mecanismo de presión institucional para que los contribuyentes cumplan sus obligaciones de manera oportuna y correcta. La DIAN, por ejemplo, tiene varias facultades y entre ellas es que puede ejercer fiscalización tributaria, revisar declaraciones, cruzar información, imponer sanciones y adelantar procesos de cobro coactivo. Es decir, no se limita a recibir declaraciones, también verifica, compara, audita y cobra. Por ejemplo, si una empresa declara un ingreso inferior al que aparece reportado por sus clientes en información exógena o facturación electrónica, la DIAN puede detectar esa diferencia mediante cruce de información. Entonces, aunque la empresa haya sido visitada físicamente, ya está bajo observación. Hoy la fiscalización no siempre toca la puerta, pues muchas veces entra por los mismos datos. ¿Vale? Es decir, el régimen sancionatorio tributario busca garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales y prevenir conductas que afecten el adecuado recaudo de los impuestos. ¿Vale? Ahora revisemos qué tipos de sanciones tributarias más frecuentes hay. Este material ustedes tuvieron la oportunidad de estudiarlo y haber podido realizar en la clase anterior las actividades. Pero bueno, vamos a entender, ya entienden un poco de qué se trata. Entonces, ese tipo de sanciones las podemos ver extemporáneas, con inexactitud, omisión, no facturar y no declarar. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, podemos encontrar 5 tipos de sanciones tributarias que son importantes en la práctica. La primera es la sanción por extemporaneidad. Cuando el contribuyente entrega una declaración tributaria por fuera del plazo establecido. Aquí el problema no es necesariamente que la información esté mal, sino que fue presentada tarde. En materia tributaria, el tiempo tiene valor jurídico y económico. Como ustedes pueden también observar, la segunda es la sanción por inexactitud. Ocurre cuando suministra información incorrecta, incompleta o inconsistente en las declaraciones. Por ejemplo, declarar ingresos menores, costos inexistentes, deducciones improcedentes o datos que no coinciden con los soportes contables. La tercera es la sanción por omisión. Se presenta cuando no se reportan ingresos, activos y pasivos u otras obligaciones tributarias relevantes. Aquí el riesgo es mayor porque la DIAN puede interpretar que hubo ocultamiento de información. La cuarta sanción por no facturar es por no facturar. Esta obviamente se configura cuando el obligado incumple la expedición de la factura electrónica o documento equivalente. La factura no es un simple papel. Un segundo.
La factura no es un simple papel electrónico, no es un simple documento, no es un archivo digital que cualquiera, es un soporte fiscal de una operación económica. Por ende, la quinta sanción es por no declarar. Esta es una de las más graves en la práctica, porque implica no presentar las declaraciones tributarias obligatorias dentro de los plazos establecidos. Ejemplo de cada sanción, por ejemplo de extemporaneidad, una empresa debía presentar IVA, digamos, al 15 de mayo, pero lo presentó el 20, aunque pague ya hay incumplimiento por presentación tardía. Un ejemplo de inexactitud, una empresa declara ventas por 80 millones, pero su facturación electrónica muestra ventas por 120 millones. Esa diferencia genera una alerta. Ejemplo de omisión, una persona natural no reporta una cuenta bancaria o un ingreso recibido por prestación de servicios. Otro ejemplo, por el de no facturar, un negocio recibe pagos, pero no emite factura electrónica cuando está obligado a hacerlo. Y el ejemplo de no declarar, una empresa obligada a declarar renta, simplemente no presenta la declaración. Ojo, el desconocimiento tributario no exime del cumplimiento de las obligaciones fiscales. En derecho tributario, es decir, todos deben de cumplir y rara vez se salva obviamente el bolsillo. Bueno, una vez identificados los tipos de sanciones, pasemos a los intereses y consecuencias de incumplimiento. Intereses y consecuencias. ¿Vale? En esta diapositiva, en esta presentación, podemos ver claramente que el incumplimiento tributario no termina en una sanción. También genera costos adicionales y puede desencadenar procesos administrativos y legales por parte de la DIAN, ¿cierto? Primero están los intereses moratorios. Estos se generarán, por el retraso en el pago de impuestos. Se calcula diariamente sobre el valor adecuado y aumenta progresivamente la deuda tributaria. Es decir, mientras más tiempo pasa, más costoso se vuelve a incumplir, ¿vale? Segundo, encontramos los procesos de cobro. La DIAN puede iniciar un cobro persuasivo y posteriormente un cobro coactivo. En el cobro persuasivo, la administración busca que el contribuyente pague voluntariamente. En el cobro coactivo, ojo con esto, ya existe una actuación más fuerte de la autoridad para recuperar la deuda. Tercero, están los embargos. La DIAN puede ordenar el embargo de cuentas bancarias y bienes. Esto afecta directamente la disponibilidad de recursos y puede limitar la operación normal del negocio. Cuarto, está la fiscalización. El incumplimiento puede generar auditorías tributarias más profundas, una revisión de la información, cruces de datos y eventuales sanciones adicionales. Por ejemplo, vamos a pensarnos en una empresa que necesita pagar nómina y proveedores, pero tiene una cuenta bancaria embargada por una deuda tributaria. Allí el problema fiscal se convierte en un problema operativo. La empresa no solo debe pagar la deuda, también debe resolver el daño causado a su flujo de caja. Es decir, cumplir oportunamente evita sanciones, costos adicionales y protege la estabilidad financiera y reputacional de la organización. Ahora vamos a revisar cómo opera la fiscalización tributaria de la DIAN. La fiscalización tributaria de la DIAN, se ha transformado profundamente. Antes muchas revisiones dependían de procesos más manuales o visitas presenciales, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, la DIAN ha transformado profundamente esto. Utiliza, por ejemplo, herramientas tecnológicas, base de datos, cruces de información y procesos de auditoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El primer mecanismo es el cruce de información. La DIAN compara datos financieros, bancarios y tributarios entre diferentes entidades. Esto permite identificar inconsistencias entre lo que declara un contribuyente y lo que reportan los terceros. Hay que tenerlo claro. El segundo mecanismo es la facturación electrónica. Esta permite trazabilidad, control, validación en tiempo real de todas las operaciones comerciales.
Cada factura electrónica es una gran ventaja, ¿no? Va dejando una huella fiscal. El tercer mecanismo son los reportes exógenos. Esta información es reportada por terceros para validar ingresos, compras y movimientos económicos. Por ejemplo, proveedores, clientes, entidades financieras y otros agentes pueden reportar operaciones que luego se contrastan con las declaraciones. Y el cuarto mecanismo son las auditorías. Aquí la DIAN le realiza una revisión detallada de declaraciones, soportes y operaciones de contribuyente. Como ejemplo, podemos mirar que la transformación digital ha fortalecido los mecanismos de control y fiscalización tributaria en Colombia. Y bueno, dándole continuidad al tema de la transformación digital, uno de los elementos centrales es la facturación electrónica. Vamos a la siguiente diapositiva. La facturación electrónica permite fortalecer el control tributario, mejorar la trazabilidad de las operaciones, lo pueden leer ahí en la diapositiva, pero primero quiero que hablemos de su importancia. La facturación electrónica moderniza los procesos contables, reduce la evasión tributaria y facilita el control fiscal. ¿Esto qué significa? Que la información de las operaciones económicas queda registrada de manera más ordenada, verificable y disponible. Como segunda medida encontramos la trazabilidad, es decir, la factura electrónica permite hacer seguimiento en tiempo real a las operaciones comerciales y financieras, pero ya no hablamos de documentos aislados, sino de información conectada con sistemas de validación. Tercero está el soporte fiscal. La factura electrónica sirve como respaldo válido, como costos, deducciones e impuestos. En otras palabras, si una empresa quiere soportar una compra, un gasto o una operación, debe contar con un documento válido y correctamente emitido, ¿vale? Vamos a suponer lo siguiente. Una empresa quiere deducir un gasto por compra de insumos. Si no tiene factura electrónica válida, ese gasto puede ser cuestionado tributariamente. Puede que la compra haya ocurrido realmente, pero si no está bien soportada, fiscalmente queda débil. En tributario no basta con que algo haya pasado, hay que poder demostrarlo. La correcta emisión y conservación de la factura electrónica es fundamental, eso para que lo tengamos en cuenta. Eso nos va a servir para el cumplimiento tributario y la validación de todas las operaciones. Pero la factura electrónica no funciona sola. Esta necesita una adecuada gestión documental tributaria. Y es la siguiente diapositiva. Ustedes tuvieron la oportunidad de verla ahondado en la clase anterior. Y aquí es donde la gestión documental tributaria va a consistir en organizar, conservar, respaldar todos los documentos que soportan esas operaciones fiscales, ¿vale? También contables y financieras de la organización o de la empresa. El primer elemento es la conservación de soportes. Esto implica mantener organizados y disponibles documentos contables, facturas, declaraciones, comprobantes y demás soportes que respalden las operaciones. El segundo elemento es el respaldo electrónico. Las organizaciones deben utilizar herramientas digitales y almacenamiento seguro para proteger la información tributaria y garantizar su disponibilidad. No sirve tener documentos si no se puede encontrar cuando se necesitan. Hay que tener claro eso. Y el tercer elemento es la trazabilidad. Esto permite identificar, verificar y obviamente darle un seguimiento al origen y el destino de todas las operaciones financieras y fiscales. Esta trazabilidad responde preguntas básicas, como por ejemplo, ¿a qué se compró? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué valor? ¿Con qué soporte y cómo se registró? Por ejemplo, imaginémonos que la DIAN solicita un soporte de una operación realizada hace varios meses. Si la empresa tiene documentos desordenados, facturas perdidas, archivos sin clasificar o soportes incompletos, la respuesta se da débil. En cambio, cuando una empresa tiene una buena gestión documental adecuada, puede responder rápido, con claridad y con evidencia. La organización documental fortalece el cumplimiento tributario y facilita la respuesta ante los procesos de auditoría y fiscalización. Ahora, vamos a contrastar los errores frecuentes
con las buenas prácticas tributarias, ¿vale? Entonces, tenemos en la imagen errores frecuentes versus buenas prácticas tributarias. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, eh, eh, nos hace un cuadro comparativo sobre cumplimiento. Y esta diapositiva es especialmente útil porque nos permite ver el cumplimiento tributario desde dos caras, lo que se hace mal y lo que se hace bien. Dentro de los errores frecuentes, el primero es tener el RUC desactualizado. Esto ocurre cuando la información registrada ante la DIAN no corresponde a la realidad actual del contribuyente. Por ejemplo, actividad económica incorrecta, dirección desactualizada o responsabilidades tributarias mal registradas. El segundo error más común son los soportes incompletos. Esto pasa cuando faltan documentos o cuando los documentos existentes no respaldan adecuadamente la operación. El tercer error es la facturación errónea. Puede tratarse de errores en emisión de facturas, datos inconsistentes, valores incorrectos o fallas con el documento electrónico. El cuarto error son las declaraciones fuera de plazo. Este es uno de los errores más comunes y genera sanciones de intereses. Frente a estos errores encontramos la contraparte, que son las buenas prácticas tributarias. La primera es la organización documental, que es mantener adecuada, ordenados los documentos, clasificados y disponibles. La segunda es la planeación tributaria, anticipar obligaciones, revisar calendarios y optimizar la carga fiscal dentro del documento, dentro del marco legal, perdón. La tercera es el soporte contable, contar con registros completos y verificables. Y la cuarta es el cumplimiento oportuno, presentar declaraciones y pagos dentro de los plazos establecidos, ¿vale? Como por ejemplo, un emprendedor puede tener buenas ventas, pero si no actualiza el RUT, no factura bien y no conserva soportes, está acumulando problemas invisibles. Y los problemas invisibles en tributario son como goteras, mis queridos estudiantes. Uno cree que no pasa nada hasta que se cae el techo. Para concluir, en esta parte, la adecuada gestión tributaria fortalece la sostenibilidad financiera y reduce los riesgos fiscales. Con esto vamos a llegar a nuestra última diapositiva, que son nuestras conclusiones. Para cerrar la clase, debemos quedarnos con una idea central, que quiero que todos la compartamos. El cumplimiento tributario no solo evita sanciones, también fortalece la sostenibilidad financiera, la confianza institucional y la responsabilidad empresarial, ¿vale? Eso es lo que quiero como que nos llevemos de forma central. Podemos extraer una primera conclusión, que es la importancia del cumplimiento. Cumplir permite estabilidad, seguridad jurídica y reducción de riesgos fiscales. Una empresa cumplida tiene menos exposición a sanciones, intereses, embargos y auditorías complejas. La segunda conclusión que podemos evidenciar es la relevancia de la gestión tributaria. El cumplimiento tributario refuerza la transparencia, la ética y la confianza institucional. Pagar impuestos y cumplir obligaciones formales no es solo una carga, también es parte de la relación entre empresa, Estado y sociedad. Hay que tenerlo muy bien claro. Y finalmente, esta clase nos va a demostrar que, bueno, me salté una. La segunda conclusión es la relevancia de la gestión tributaria adecuada. Gestión facilita el control financiero y mejora toma de decisiones empresariales. Cuando una organización conoce sus obligaciones, sus fechas, su soporte y sus riesgos, puede tomar mejores decisiones. Finalmente, esta clase, chicos, nos muestra que la cultura tributaria y el cumplimiento responsable contribuyen al fortalecimiento económico y social del país. Una organización que cumple no solo protege sus intereses, también aporta la institucionalidad, el desarrollo y la confianza en todo el sistema que tenemos en Colombia. Genera una síntesis, el cumplimiento tributario debe entenderse como una práctica de gestión, no como una tarea de última hora. Las organizaciones que se anticipan, documentan, facturan correctamente, declaran oportunamente y responden con evidencia, tienen una ventaja, reducen riesgos y fortalecen su legitimidad. Para ir cerrando la clase, me gustaría dejar como unas preguntas de discusión, que para que las podamos mirar más adelante, o también preguntas que nos dejan inquietudes generales, y es, por ejemplo, ¿qué es más costoso para una empresa?
pagar impuestos correctamente o administrar las consecuencias de no hacerlo. Yo creo que con esta pregunta resumimos el sentido práctico de todo lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Para ir cerrando, chicos y chicas, hoy revisamos el régimen sancionatorio tributario, los tipos de sanciones, los intereses y consecuencias de incumplimiento, los mecanismos de fiscalización de la DIAN, la importancia de la facturación electrónica, la gestión documental y las buenas prácticas fiscales. La idea central de la clase de hoy es clara. El cumplimiento tributario es una herramienta de sostenibilidad empresarial y no se trata solo de evitar multas, se trata de construir organizaciones más ordenadas, confiables y responsables. En tributario, la improvisación sale cara y la prevención, en cambio, es mucho más barata que la sanción. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que hayamos andado un poco en este tema de la clase. Espero en la siguiente clase encontrarnos de forma sincrónica. Y bueno, Dios los guarde y Dios los bendiga.